José Gurría Cárdenas, que... José Gurría Cárdenas, que es músico y está también en la colaboración de este foro. Alberto Aguilar, bueno, ellos son miembros y fundadores del comité, y una servidora, Celina Aguilar. Entonces, ahora sí me gustaría darles la bienvenida a los invitados a esta mesa. Los voy a ir presentando y bueno, espero que saluden después de la presentación. Voy a hacer una pequeña semblanza para que los que estén viéndonos sepan con quién estamos. Está Sara Valenzuela, quien es compositora y periodista cultural. Ella es conductora, productora de programas radiofónicos y cantautora. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Ha escrito para periódicos como El Cuadratín, Siglo XXI, y publicó para la revista La Mosca y Music Life. Y desde 1990 su voz se escucha en estaciones como Radio UDG y Jalisco Radio, donde actualmente es directora. En 1993 ganó el Premio Nacional del Periodismo Radiofónico Fernando Benítez. Solo Jazz es el programa con 30 años al aire donde Sara ha creado una importante plataforma para impulsar la difusión del jazz, así como para la creación de nuevas audiencias. Tiene una amplia trayectoria como cantautora y cuenta con 3 producciones discográficas con el grupo de rock funk La Dosis y otros 3 como solista. Hola, Sara. Me quito el mute. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, un placer estar con tan distinguidos invitados y bueno, toda la gente que nos ve por Facebook también, pues gracias por estar ahí conectados. Seguimos con el siguiente invitado, lo presento, Fernando Aceves. Él es fotógrafo, es autor y fotógrafo mexicano que se ha centrado en la fotografía de grupos musicales, en especial de rock. Ha publicado libros y ha montado exposiciones, es que aquí estuvo como un poco extraño, exhibiciones fotográficas en museos como el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, Museo de Forest Lawn. Él es conocido por su exhibición de David Bowie en México, que se ha ido a varios países alrededor del mundo. Museo de las Artes Universidad de Guadalajara, Museo de las Artes Universidad de Guadalajara, creo que se repitió, y en la Cineteca Nacional. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Celina? Qué gusto estar con ustedes, la verdad. Estoy feliz. Gracias. Patricia Brennan. Ella es vibrafonista, marimbista, improvisadora y compositora mexicana. Dentro de los proyectos de Patricia se incluyen el proyecto de solista que incluye composiciones e improvisaciones para vibrófono y marimba, un dúo experimental y multidisciplinario con percusionista, baterista y DJ Noel Brennan. ¿Lo dije bien? DJ Acture, llamado Much, y un quinteto con el trompetista Adam O'Farrill, el saxofonista John Irabagon, el pianista Matt Mitchell y el baterista Thomas Fujiwara. Brennan puede ser escuchada en varias grabaciones, incluyendo All Can Work, de John Houellebecq, Le Large Ensemble, New Amsterdam Records, The Distance, Ensemble Colossus, ECM Recording, Seven Poets Trio, entre otras. Patricia lanzará su álbum de debut de solista en el otoño de 2020 bajo la disquera Valley of Search. Patricia Brennan es una artista de Blue House Mullets y actualmente enseña en la New School for Jazz and Contemporary Music en Nueva York. Hola, Pati. Hola, mucho gusto conocer a todos y por invitarme. Estoy muy emocionada. Gracias. Nuestro cuarto participante, Luis Mario Moncada. Él es dramaturgo y actor. Reparte su actividad entre la dramaturgia, el guionismo, la actuación, la docencia, la investigación, la gestión cultural. Como autor ha estrenado 40 obras y adaptaciones, así como 4 series televisivas que en conjunto le han valido más de 20 premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud en 1985, la nominación colectiva al Premio Emmy International 2010 y el Premio Juan Ruiz de Alarcón 2012. Por el conjunto de su obra dramática, que incluye Carta al artista adolescente en 1994,
Opsiodi 9, 1999. Multipleas de guerra en Facebook, 2010. Y Códice Tenoch, 2012, titular de diversas instituciones teatrales. Actualmente es director de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, con la que produjo su primer largometraje documental, La Virgen Loca, Lado B, 2015. Y pues ya no veo a Luis Mario, creo que se desapareció. Aquí estoy. Ya. Un gusto a todos y gracias por la invitación. Tengo miedo. Nuestra quinta participante en la mesa, Guadalupe Lara, egresada de Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha desarrollado en el campo de la difusión cultural y la producción editorial con más de 35 años de experiencia en gestión cultural en proyectos de cine, teatro y artes plásticas, productora editorial en Grupo DCA, SADCB, empresa privada de servicios audiovisuales y editoriales y Péndulo, SC, empresa dedicada a libros de fotografía, de la cual fue directora general por más de 10 años. En 2012 se incorpora como directora del Fotomuseo Cuatro Caminos de la Fundación Pedro Meyer, AC. Hola, Guadalupe. Hola, un placer enorme conocerlos, aunque sea por este medio. Me encanta estar en este panel con ustedes. Creo que va a ser muy, muy fructífero y muy enriquecedor. Gracias por la invitación, Celina, querida, Edgardo, Beto. Gracias. Y nuestro último participante de la mesa, el doctor Luis Ramos Alarcón Marcín, quien él es filósofo, es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor investigador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son ética, epistemología, filosofía moderna, filosofía de Descartes y Spinoza y teoría de la historia. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, ahora sí comenzamos esta mesa. Ya les había comentado antes en un preludio cómo va a ser el formato. Cada quien va a tener una participación de 2 minutos. Después podemos seguir con alguna opinión que tengan acerca de quien haya participado en ese momento y continuamos con el siguiente, ¿no? Que esté en la mesa. Entonces, comenzamos con Sara Valenzuela. Y para. Pues dígame. Comienza el tiempo. Bueno, antes que nada, creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Con esta situación que nos está tocando vivir, es algo inédito. Creo que nadie se lo había imaginado ni en sus sueños más salvajes. Veíamos películas de pandemias y de cosas y lo veíamos como algo que nunca iba a suceder. Entonces, pues creo que de entrada nos toma por sorpresa, ¿no? Mucha incredulidad de mucha gente que todavía creo que hasta la fecha no creen que exista esto. Y sobre todo, como platicábamos antes fuera de que empezara esto, pues como de repente nos cambió la vida a todos, ¿no? El cotidiano, lo que hacíamos ya, lo dejamos de hacer y empezamos a asumir otras rutinas. Pues yo creo que ha influido en muy diversas formas, ¿no? En el campo de la música yo veo gente que está súper creativa. En mi caso, estoy bloqueada. No se me ha ocurrido hacer una canción, no puedo escribir una sola línea. Una, porque tengo mucha más chamba, porque empezamos a hacer home office en la radio y es mucho más difícil hacer radio desde casa que hacerlo en vivo. Y porque tengo 2 hijos que empezaron también a hacer escuela en vivo, escuela aquí en línea, que es complicadísimo para ellos también, ¿no? De repente el estar encerrados, el no poder salir, el tener contacto con sus amigos. Y bueno, toda la parte de logística de una casa, ¿no? Que creo que muchos estamos igual, nos tocó ya hacer máster en quehacer doméstico. Y pues no sé, creo que me pasa a mí, ¿no? Que de repente me despierto 3 de la mañana y empiezo a darle vueltas a la cabeza, porque en realidad creo que muy poca gente sabe a ciencia cierta, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿A dónde va esto, no?
En cuanto a la pandemia, pues cada semana nos dicen que estamos en el pico y la semana siguiente es el pico otra vez. Y luego alguien te dice que no uses cubrebocas y luego que sí, y luego que no salgas, que sí salgas. Entonces ya uno no sabe qué hacer con todas las indicaciones. Pero creo, en mi caso, que todo este periodo, pues finalmente es un replanteamiento de prioridades, ¿no? Esto, claro que no va a volver a ser igual que antes, van a cambiar muchas cosas y esto se va a quedar un buen rato, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio o el reto es ese, el replantear qué es realmente importante para uno, ¿no? Las cosas que has dejado de hacer y lo que en un momento vas a tener que hacer para salir, ¿no? No te puedes quedar en el confinamiento eternamente y tampoco creo que sea padre vivir con miedo, ¿no? Que eso es algo que a mí me está costando, ¿no? Estoy yendo a trabajar, pero pues si vas con cierto temor y te pones gel todo el tiempo y la mascarilla y lo que sea, ¿no? Regreso y casi me encuentro en la calle y me baño enseguida. Todo un ritual de desinfección que pues sí te crea mucha ansiedad, que creo que muchos estamos así, pero me imagino que en algún momento pues tendremos que relajar, no relajar de vámonos ya como era antes, porque eso no va a suceder, pero sí, pues sí, asumir que esto es una nueva forma, ¿no? De vida y que vamos a tener que encontrar, pues, no sé, diferentes maneras de vivir con esto, ¿no? Creo. Como ven, el cronómetro nos pasamos mucho. Pero bueno, le damos chance porque fue la primera y fue así como el borras. No sé si quieren ustedes sumar algo a lo que ella dijo, o nos vamos como en la primera ronda, como va el orden, y probar qué sucede, ¿no? Sí. Ok, entonces nos vamos con, ¿quién dijimos? A ver, se me fue. Nos vamos con Fernando. Saliste en la rifa. Buenas noches, es un gusto estar en esta mesa. Y bueno, soy fotógrafo, he documentado principalmente la música, he incursionado en otras áreas. En los últimos 2 años estoy entrando al mundo del cine en cuanto a los retratos, al documento, ¿no? Y bueno, he notado que la industria ha cambiado mucho en los últimos años, no es de ahorita, no es de la pandemia. Y siempre me he estado haciendo esa pregunta en los últimos 2 años quizás. ¿En qué momento viene un fin de ciclo, no? ¿Cómo se va a dar ese fin de ciclo? Y bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta que está llegando en la forma de una pandemia que principalmente se caracteriza por infundir miedo a la gente, ¿no? El hacer que cambien de hábitos de un momento a otro. En lo personal, sí he estado en confinamiento, pero si tengo trabajo, no me quedo encerrado. O sea, sigo porque es parte del proceso creativo, ¿sí? Aunque este proceso creativo se está dando en una especie de limbo, en donde no sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que esto nos vamos a dar cuenta ya cuando empecemos a ver las consecuencias. Creo que ahorita estamos en una fase de caída libre. No hemos dado el golpe, digamos, ¿no? Sin ser pesimistas, ni mucho menos. Creo que ahorita estamos en un estado de shock. Y bueno, pues en lo posible, en lo personal, he tratado de replantearme muchas cosas, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre. Y definitivamente las cosas ya no van a ser de la misma manera. La gente dice, no, pues cuando esto se acabe. ¿Qué tal si esto no se acaba? ¿Qué tal si esto llega de otra forma? No lo sabemos en realidad, ¿no? Hay mucha política de por medio, hay muchos intereses económicos, políticos en torno a esto. Entonces, de alguna manera nos tiene, a la mayor parte de la gente nos tiene detenidos. Y bueno, estamos en este círculo que es el círculo creativo. Y bueno, yo creo que hay que estar listos para lo que venga y para eso hay que replantearnos ahorita. No hay que esperar a que después a ver qué onda, ¿no? Yo creo que sobre la marcha es como vamos a afrontar esta situación, ¿no?
digamos, vamos a agarrar ese balón de aire, ¿no? Yo sigo produciendo en lo posible, no hay una escena musical, ni sé si la va a haber en corto tiempo, pero por lo pronto, pues hay que replantearse, hay que echar un vistazo a lo que hemos hecho. En mi caso, como fotógrafo, pues una retrospectiva a mi archivo, revisar qué es lo que he hecho en todos estos años, replantearme una nueva edición, qué sé yo, nuevos proyectos. Y creo que ya tengo mis 2 minutos, ¿verdad, Celina? Muchas gracias. Ok, ¿alguien quiere o seguimos como en este carrusel que es como una presentación, ¿no? De ustedes mismos. Ok, entonces seguimos con Patricia Brennan. ¿Dónde estás? Hola, yo creo que lo que tengo escrito es más de 2 minutos, pero voy a tratar de resumirlo. Pero mis pensamientos concuerdan con lo que Sara y Fernando han dicho. Yo estoy ahorita en Nueva York y realmente nosotros hemos estado viviendo esto desde marzo. Y como Sara decía, el primer sentimiento que yo tuve fue realmente la incertidumbre, ¿no? Y realmente se sintió como que mi mundo fue volteado de cabeza. Y me tomó como que unas semanas realmente como que organizar mis pensamientos y reaccionar a esta nueva realidad. Pero pues lo he dividido ahorita en ciertas maneras, primero a nivel individual, y eso es lo que he observado entre otros colegas y mi reacción. Yo creo que lo más importante es tener una mente abierta y realmente pensar en que esto pues realmente ha cambiado todo y no vamos a regresar a la normalidad como le llaman aquí, ¿no? Yo tengo muchos amigos que realmente están esperando a que los conciertos regresen como antes, las clases como antes, y yo pienso que aferrarnos a esa idea no nos ayudará a un futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener esa mente abierta y empezar a pensar cuáles son las posibilidades que van a, no solamente a continuar nuestra carrera como músico, en mi caso, en estas circunstancias, pero a futuro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso profesional, todos mis conciertos, festivales, todo fue completamente cancelado y eso fue como que un gran shock. Y siento que estas instituciones y festivales no estaban preparados para tener una infraestructura que trabaje con ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces ahorita yo veo que han batallado mucho en como que en abandonar esa idea de cómo funcionan las cosas. Aquí en Nueva York, por ejemplo, hay unos venues, unos salas de concierto, que están tratando de empezar como que los live streams, pero sin público. Pero siento que ese tipo de soluciones, como mencionaba antes, están muy conectadas como estar en lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, es mejor pensar a futuro y empezar a planear alternativas que nos van a ayudar pues a mover nuestra carrera. También aquí en Estados Unidos yo creo que mucha gente está realmente pues replanteando las prioridades que tenemos como humanos y como profesionistas y como país. Y realmente ahorita hay como mucha disparidad entre opiniones. Hay estados que están en completamente en la negación de lo que está pasando. Hay estados como Nueva York que nos ha pegado muy duro la crisis y pues es muy real como para poder negar lo que está pasando. Entonces es difícil movernos como país cuando todos estamos en diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que ya me pasé de tiempo, pero ok, bueno, igual más, más después. En el siguiente. Esto es solo un cáliz, ¿no? Okay. No, entonces continuamos con Luis Mario Moncada. Sí, bueno, habría que empezar a decir que fuimos convocados por el convite precisamente y bueno, pues hay que brindar con ellos porque nos han convidado precisamente con una copa. Y al respecto, evidentemente, pues esto ha sido, habría que decir, un movimiento telúrico, ¿no? Que además lo que ha provocado precisamente es que nos coloca a todos en la misma posición de entrada, ¿no? No hay nadie que no esté afectado, ¿no? En mayor o menor medida, pero nos ha atravesado a todos y a todos nos ha generado muchas preguntas. Todos miramos con el mismo asombro
este momento y con la misma incertidumbre, ¿no? Es un periodo de especulación, es un periodo en el que estamos viendo realmente qué va a pasar y obviamente a cada uno según su profesión, ¿no? Yo, como tú mencionaste, Celina, dirijo una compañía teatral de la Universidad Veracruzana que tiene más de 20 actores y resulta que si de por sí ya las actividades escénicas son de las primeras que han sido puestas en predicamento, porque cómo vamos a volver a estos encuentros presenciales, ¿no? Donde los actores, que además tienen contacto físico permanente, ¿no? Y que constituyen toda una cadena, además con sus propias familias, ¿cómo vamos a hacer que se reúnan para trabajar en esto, ¿no? Ese es un problema. Si a eso le agregamos, en el caso de mi compañía, que más del 60% de sus componentes son personal de riesgo, ¿no? Que están en peligro real, ¿no? Nos hemos llegado a plantear que a lo mejor no volvemos a actuar como compañía, ¿no? O por lo menos no definitivamente como lo hicieron antes, ¿no? Entonces, desde ahí ya está este primer momento de parálisis y de reflexión, pero al mismo tiempo está esta gran necesidad que existe de mirar hacia adelante y de adaptarnos. Finalmente, la capacidad de sobrevivencia del ser humano tiene que ver con su capacidad de adaptación. Y eso creo que es la primera tarea a la que todos nos hemos abocado, ¿no? Cómo en esta coyuntura, cómo en esta contingencia podemos irnos acomodando y poder ir visualizando, aunque sea de una manera muy nebulosa, lo que va a seguir adelante, ¿no? Nadie podía imaginar esto, ¿no? Si se dice que por lo menos en un siglo no había ocurrido una pandemia de estas características desde la gripe española, de pronto lo que vamos descubriendo es que hay una enorme literatura que nos ha dicho lo que ha ocurrido en otras épocas, ¿no? Lo cual es un primer parámetro, ¿no? Aunque obviamente los avances científicos, las circunstancias, los avances científicos que pueden ayudar, pero por otro lado la globalización que podría ser un efecto perjudicial, nos ponen en situaciones que uno dice lo podemos enfrentar, pero al otro día decimos no, es un problema porque la mezcla o la circulación no se puede detener aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que son grandes preguntas que ahí quedan para responderse y yo creo que hay que acudir un poco a toda la literatura, pero sobre todo hay que empezar a imaginar lo que cada quien puede hacer desde su lugar, ¿no? Y cómo van a ser esas nuevas relaciones. Creo que eso es un elemento que quedaría para una segunda ronda, ¿no? Pero solo para ir poniendo el piso de la discusión. Sí, porque ya fue demasiado. Es más, ya da pena poner esto. Nos vamos entonces con Guadalupe Lara. Y digo, ahorita están saliendo muchas cosas que en la segunda ronda ya les voy a ir puntualizando porque esto suena interesante. Entonces, Guadalupe. Aquí estoy. Ok. Ya, lista. Pues mira, escuchándolos a todos, o sea, hay muchas cosas que tenemos en común que esta pandemia nos ha hecho sentarnos a reflexionar y a tomar un poco de distancia para ver qué es lo que viene, tratar de imaginar cómo van a ser estos nuevos consumos culturales. A mí me preocupa mucho, más que empezar a imaginar cómo va a ser, el que ahorita, qué narrativa vamos a inventar para poder lidiar con este huracán psicológico que nos está llevando la pandemia a mucha gente que nos dedicamos a la gestión cultural. ¿Y esto por qué? Porque a mí me preocupa, al contrario, que todos esperemos una nueva realidad que no sea. Yo sí me preocupa más que volvamos a esta normalidad anterior sin ninguna enseñanza, sin ninguna reflexión, sin ningún aprendizaje, pero sobre todo sin ninguna capacidad de entender que no son las pandemias, que no son los virus los que pueden hacer una revolución. Yo creo que somos las personas y somos justamente la gente que nos dedicamos a la ciencia, al arte, a crear, quienes podemos hacer cambio en las cosas. No va a ser un virus. Y en esta parte del virus yo creo que también tiene su parte buena, su parte mala, porque una parte buena me parece que es este frenón que nos hizo hacer a todos de manera tan brusca,
de decir, a ver, detente y vamos a ver qué sigue. Muchos tenemos esperanza de que sí, que haya una conciencia colectiva de que las cosas venían de la fregada y que nos íbamos a estrellar tarde o temprano y que se están adelantando. Pero de pronto empiezo a ver qué sucede en todos estos 3 meses que llevamos, o no sé cuánto más de pandemia, que veo que los contenidos culturales, lo único que está pasando es que están haciendo una copia, un traslado a lo virtual, sin pararnos a detener, a pensar, y detenernos a pensar si esa virtualidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo vamos a hacer una obra de teatro? ¿Filmándola en video y después la ponemos en un Zoom? O creo que hay que reflexionar sobre cómo va a ser esta hiperconectividad o cómo está siendo esta hiperconectividad. Y como decía un meme muy bueno que vi por ahí en una revista de Barcelona, de cuántos memes, cuántos Zooms, cuántas charlas, cuántos cursos puede aguantar un ser humano. Creo que también estamos muy cansados de esta virtualidad y de esta conexión con la pantalla. Y creo que la reflexión tendría que ser en torno a justo cómo vamos a hacer estos nuevos proyectos que probablemente pueden ser híbridos, en el sentido de que haya cuestiones presenciales, pero también virtuales, pero creadas específicamente con lenguajes para una comunicación digital, no una copia, un copy-paste de la realidad a lo virtual. Y ahí es donde me parece que tenemos y enfrentamos serios problemas, porque una pregunta que es fundamental y que no nos hacemos, ¿cómo vamos a hacer para generar eventos y proyectos que generen ganancias vía, para los artistas, para los productores, para la gente que nos gana esto, vía virtual? Tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a crear contenidos justamente para esta nueva realidad. Entonces, yo la verdad es que tengo 1000 cosas encima que diario me cuestiono y de verdad tengo insomnio, se los juro, tengo insomnio, porque de pronto tengo un día en que pienso, sí, esto va a ser algo que nos va a hacer detener y repensar y crear, etcétera, etcétera, y de pronto digo, no, vamos a volver a la normalidad como si nada. Tiempo. Ok, vamos a quedarnos ahí. Y vamos con el último de esta ronda, y entonces ya partimos, que es Luis Ramos Alarcón. Hola. Muchas gracias. Voy a leer un pequeño texto, espero no pasarme más de los 2 minutos. Bien, antes de la pandemia, construíamos de manera presencial tanto el sentido de nuestra vida como nuestras identidades personales y sociales. Pero esta pandemia ha fracturado el sentido de la vida y las identidades que nos habíamos dado, ya sea por la suspensión de las actividades económicas, por la cuarentena, por los mismos contagios o por otros factores. Las fracturas se manifiestan hoy violentamente, como en los retrocesos en temas de igualdad y equidad, en violencia familiar y de género, en movimientos extremistas, etc. Junto con la economía y las relaciones sociales, tenemos que reconstruir los sentidos y las identidades. Pero, a mi parecer, no debemos de reconstruirlo únicamente a través del ojo de la epidemiología, pues esta nos mira con un valor binario. O estamos contagiados o somos susceptibles de contagio. Y esta visión en solitario fomenta el aislamiento, la exclusión o la persecución. Más bien, propongo que organicemos esa reconstrucción a través de círculos de confianza. Se trata de organizar grupos en donde las personas que se aprecien, se reconozcan como iguales y juntas construyan una identidad de grupo, así como identidades personales. Estos círculos no pueden funcionar como familias tradicionales, con una jerarquía que decide qué se incluye y qué se excluye. Más bien, los miembros deben reconocer la igualdad de todos para identificar problemas y ofrecer soluciones, a la vez que reconozcan la igualdad de cualquier persona, sin importar que no pertenezca al grupo. Así, me parece que debemos reconstruir el sentido y la identidad desde abajo, no desde arriba. Todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI ofrece terribles ejemplos de lo que ocurre cuando esos sentidos e identidades son impuestas desde arriba, como cuando lo hacen las iglesias, los estados civiles, los partidos políticos o incluso los equipos de fútbol. Si bien no podemos volver a la normalidad antes de esta pandemia, también cabe decir que esa era una normalidad enferma, que pues dependía de grandes desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales, y ahora lo vemos también pues, en temas de salud. La tarea no es fácil y el diálogo entre iguales es uno de los medios que tenemos nosotros que recuperar. Bien, pues hasta ahí lo que tenía preparado. Mil gracias.
Ok. Bueno, hay varios puntos que todos tocan y que, bueno, dentro de la invitación que se les envía a todos, creo que tenemos las mismas dudas, ¿no? Como esta cuestión de factores que a veces los dejamos a un lado, pero que son parte de una realidad que nos hace como seres humanos y que nos hace, bueno, como seres humanos, a su vez, esta, ¿quién decía exactamente? De cómo generar nuestros propios ingresos, ¿no? Ustedes hablaban de una normalidad, efectivamente, se nos invita a ir a una nueva normalidad, pero creo que todos estamos en el mismo punto de que la normalidad, como decía Patty, que bueno, ya está en Nueva York, y es un poco extraño, ¿no? Decir la nueva normalidad, cuando a lo mejor fue la normalidad la que nos trajo hasta acá. Entonces, ¿cómo sería o cómo nos afecta esto o cómo nos conecta con la felicidad? Ya que somos personas, y digo somos, me considero parte, ¿cómo nos afecta la felicidad, la satisfacción? Que de alguna manera eso nos hace. Y hay una pregunta que creo que circunda todo. Lo virtual de hoy, ¿cómo se hace real? ¿O cómo lo hacemos real? Porque ya va a ser parte también de esta realidad. Yo no me gustaría seguirle llamando normalidad porque pues sería cuestionarnos qué es lo normal y entramos en otro tema, creo, en otra discusión. Pero partiendo de que, bueno, estamos en un mundo virtual, que ya sé, como decía Guadalupe, es hartante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos real? ¿Qué hacemos con ese miedo que mencionan ustedes mismos, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Sí, la imaginación, partiendo que la mayoría de ustedes, bueno, todos más bien, son parte de un círculo artístico sensible, ¿no? No sé si quieran seguir como empezamos el carrusel o alguien quiere comenzar. Fer. Bueno, básicamente a lo que queremos llegar todos es que cómo vamos a monetizar, cómo vamos a ganar dinero en esta nueva realidad, qué vamos a hacer, ¿no? Está probado que tocar en un streaming no va a dejar dinero. Yo creo que hay que, nos vamos a tener que apegar al Internet, ¿no? Vamos a tener que encontrar esa fórmula sobre todo, de impartir conocimiento a generaciones emergentes, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una dualidad, el seguir creando, pero también, pues, tener un ingreso en base a enseñar, ¿no? En base a transmitir conocimientos, y eso se está viendo. A la gente que está logrando tener un ingreso es porque está dando clases de algo, ya sea de música o de literatura o de qué sé yo, ¿no? Incluso de cocina. Y eso es donde se está viendo, ¿no? Yo por el momento no le veo otra salida. Creo que en lo que nos inventamos otra cosa, en lo que volvemos a esa normalidad que conocíamos, pero va a ser algo aproximado, ¿no? Es muy incierto todo esto. Igual este virus desaparece y no pasó nada y nos olvidamos de todo. O igual se vienen otras ondas, se vienen otros virus, no sabemos, ¿no? Pero yo creo que debemos de prepararnos, sobre todo en ese aspecto. Y este es el tiempo de los independientes, ¿no? Yo doy gracias a Dios que en este momento en lo personal no dependo de una corporación, no dependo de una empresa que a ver qué onda con ellos, si van a cerrar, etcétera. Yo creo que pues uno como independiente siempre se ha rascado con las uñas propias, ¿no? Y no va a ser la excepción este tiempo, ¿no? Yo creo que es un gran reto para todos, es un tiempo de oportunidades, es un tiempo de reinventarse, para nada es un panorama pesimista. Yo creo que aquí vamos a adaptarnos y
y hay que pensar, hay que pensar que en algún momento nos vamos a contagiar. O sea, eso de decir a mí no me va a pasar, pues, pues no puede uno pensar de esa manera, podemos caer en eso, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Hay que tener ese plan B, si nos contagiamos, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Ok. Luis Mario. Y bueno, respecto a esto que dice Fernando, bueno, yo me gustaría recordar que hace 20 años esa preocupación surgió en el mundo de la música, ¿no? Con toda la piratería que había o lo que se estaba empezando a compartir digitalmente y entonces empezaron a quebrar empresas. Y de pronto ahora con Spotify y toda la industria del streaming musical, digamos que se ha vuelto a monetizar ese asunto. Entonces esas preocupaciones luego son relativas. Claro, el problema es el periodo de la transición, ¿no? Yo he visto experiencias de teatro que ahora de pronto un fin de semana ponen una obra y tiene 50,000 visitantes, ¿no? Cuando estuvieron en temporada esas mismas obras, tuvieron 3, 4,000 espectadores y bien les fue. Entonces, claro, no se puede cobrar el mismo precio por lo que era asistir al teatro a ver las obras, pero bueno, si se le reduce al mínimo, un poco como lo que pasa con estos streamings de música, ¿no? Que en realidad lo que uno paga es una cantidad fija y empieza a encontrarse alguna fórmula. Yo creo que por ahí habrá maneras, digamos, de encontrar una estabilidad, ¿no? Por lo menos en nuestros gremios, ¿no? Que creo que finalmente el medio de la cultura va a ser muy golpeado en muchos sentidos, pero por otro lado tenemos esa capacidad de encontrar alternativas, ¿no? El asunto es que este mundo abarca a mucha gente, y hay gente, sobre todo trabajadores, son los que, trabajadores asalariados, obreros, que están mucho más expuestos y que ahí las soluciones no son las mismas, porque hay que seguir metiendo el cuerpo, pues, y este es un problema del cuerpo a final de cuentas, ¿no? Creo que ahí está el gran problema, ¿no? Y tenía otra cosa para decir, pero lo paso para la siguiente ronda. A mí me gustaría preguntarle a Sara, bueno, es que ya aquí me están diciendo que mis vocecitas que tengo aquí, que sigamos con el formato. Entonces, bueno, A ver, a mí y me creo gustaría que... aportar un poco en relación a lo que acaba de decir Luis Mario. Me parece que sí, dos cosas quiero abordar. Uno, cómo creo que a lo largo de la historia justamente el arte y la cultura hemos sido los encargados, ha sido los encargados de cuestionar y de, en momentos de guerra, quien surge con cuestiones más creativas y cuando se han cambiado las estructuras de creación y de gestión, ha sido a través del arte y la cultura. Eso yo creo que coincido con Luis Mario en el sentido de que sí, nos toca esa parte de trabajar y de que la creatividad en tiempos de crisis tiene que salir y va a salir adelante. Pero yo sí quiero seguir insistiendo en un paso antes. Cuando hablaban del miedo, cuando hablabas tú, Celina, del miedo, a mí me preocupa mucho esto que puede surgir del miedo al otro, a esa otredad que se va a convertir en el virus que te va a contagiar, en el que tú, ¿cómo vas a organizar un concierto? ¿Cómo voy a organizar yo una exhibición? Cuando no puedo juntar a más de X gentes para que no se contagie ese otro. Ese miedo al otro a mí me preocupa mucho, desde un punto de vista, sí, filosófico, pero también real. Y por otro lado, también a mí me parece que en el sentido estricto deberíamos estar pensando en cómo vamos a generar justamente estas experiencias estéticas y críticas que nos permitan llevar más allá esta pandemia y llevar más allá no solo la pandemia, estamos en la antesala de una crisis global económica tremenda. ¿Qué vamos a hacer la gente de la cultura y la gente del arte ante eso? ¿Cómo vamos a enfrentarla? Y ahí a lo mejor habría que revisar experiencias anteriores, como decía Luis Mario, de los 80s, yo también me referiría a los 80s, estas experiencias que hacíamos en aquel, yo participé de un programa que se llamaba Operación Callejera y era literal subirte en ese momento, eran las insólitas imágenes de Aurora, después Caifanes y después todos ellos, en una combi con 2 bocinas y irte por la ciudad a ponerlos a tocar en algún lado, y ir a hacer conciertos con los Panchitos y hacer obras de teatro en la calle. A lo mejor vamos a tener que regresar a eso. O a lo mejor vamos a tener que regresar a proyectos pequeñitos, acotados, por eso yo decía de los proyectos híbridos, en el que puedes tener a 40 súper seleccionados espectadores, pero que vas a estar haciendo una cosa virtual
con un contenido específicamente hecho para una producción virtual que nos permita manejar estos dos caminos, ¿no? Sara. Se le llama Sara. Sara creo que ya se fue. ¿Qué pasó? Es que justamente iba yo a plantear esta pregunta, ¿no? Lo que estás preguntando, Guadalupe, sobre los espacios. ¿En qué condiciones sería posible presenciar de nuevo eventos públicos? Y me iba a referir a Sara, porque bueno, ella ha estado como organizadora de varios eventos públicos, musicales, masivos e itinerantes, y también pues como gente de radio. Entonces, creo que, digo, ya hay que cederle la palabra, que no sé dónde está. Aquí estoy. Ah, ok. Digo, en todas las expresiones artísticas hay una crisis tremenda, ¿no? Creo que en el caso de la música es muy, muy fuerte el impacto porque muchos músicos, por lo menos en nuestro país, viven al día, ¿no? Si no tocas de martes a sábado, pues no pagas la renta y no tienen un plan B o no tienen un ahorro porque además México es un país donde no se ahorra, ¿no? Porque no se puede. Entonces, he estado escuchando muchas propuestas, ¿no? Toda esta cuestión del streaming, que como dice Guadalupe, pues ¿cómo le haces para que la gente realmente pague? Si de por sí es difícil que la gente quiera pagar un boleto, estoy hablando de la escena independiente, ¿no? Tocas en un pequeño lugar para 100 personas, 100 pesos, la gente llora, ¿no? Cuando siempre estamos diciendo, bueno, pero es que es el ensayo y es el trabajo, el músico, es como poco valorado, es complicado, entonces imagínate haciéndolo en streaming, pues la gente siente que no tiene por qué pagar nada, ¿no? Por ahí surgieron propuestas de, bueno, a lo mejor los grupos van a tener que tocar en lugar de 6 veces a la semana, 12 veces a menor precio, pero para que puedan ganar un poco parecido a lo que ganaban antes, ¿no? O un lugar enorme va a tener que aforar y en lugar de meter 5,000 va a meter 2,000, pero cambia toda la dinámica, los grupos tienen que cobrar menos, los costos de producción tienen que bajar, es complicado, ¿no? Oí por ahí la propuesta de los autocinemas, ¿no? Yo la verdad a mí no me late mucho como irme a meter un carro y escuchar en la radio el concierto, porque para mí la música en vivo es justo esa experiencia de la cercanía, ¿no? De sentir la vibración de la gente, lo que pasa en el escenario, verlo de cerca. Entonces, no sé, como dice Guadalupe, creo que hay que pensar en formas realmente muy creativas que no sea nada más el repetir lo que se hace en vivo y pasarlo en video porque no tiene ningún atractivo, creo yo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del Spotify que mencionaban, pues la verdad es que los músicos no ganan nada de eso, ¿no? Creo que te dan centavos. Creo que Lady Gaga, por su sencillo que vendió miles de millones, recibió una bicoca. Ahora imagínate los artistas pequeñitos, ¿no? Entonces, pues sí, es un panorama bastante oscuro, pero creo que, como decía también Fernando, pues esto tiene que ser una oportunidad para reinventarse y para encontrar nuevas formas, ¿no? De seguir haciendo lo que uno hace. Porque la música no va a parar, ¿no? La gente en confinamiento o sin confinamiento va a seguir creando, pero ¿cómo lo compartes y cómo haces que sea redituable? Porque eso vives. Y yo añadiría, ¿cómo vamos Alto, no, espérate, Guadalupe, ¿qué pasó? Pati, ¿dónde está? Sí, porque si no, se vuelve charla de dos y eso no se trata. Hay varios puntos que ya han mencionado varios. En primero, la docencia que Fernando mencionaba. Realmente en mi caso es lo que me ha mantenido en tanto las clases en la universidad y mis clases de estudiantes privados. Que al principio realmente cuando todo esto pasó fue como que un instinto de supervivencia donde fue, ¿cómo voy a continuar por lo menos con ese aspecto en mi vida de esta manera, ¿no? De una manera virtual. Y dentro de ese mismo tema yo creo que también me ha empujado a revalorar este tipo de interacción con estudiantes y los aspectos positivos también de esto, ¿no? Ahora tengo estudiantes en Los Ángeles, en Europa, que si esto no hubiera pasado realmente no hubiera considerado esa posibilidad, ¿no? Y también en replantear maneras de hacer o de crear un tipo de experiencia más eficaz
cómo conectar con ese tipo de personas, que realmente ha sido muchísimo trabajo. A diferencia de nada más ir a la universidad y entrar al salón y doy mi clase de 1 hora y ya, ¿no? Y me voy. Sino ahorita realmente ha sido constantemente estar en contacto, emails, planear grabar algo en anticipación y mandarlo. Entonces ha sido realmente pues algo muy nuevo y muchísimo trabajo que está fuera de mi salario. Entonces, en ese sentido, hay mucho que pensar, pero siento que en lo positivo, en un futuro, ese aspecto de ese tipo de enseñanza puede continuar. También a nivel universitario hay muchos, ahorita en la universidad donde yo doy clase, hay muchos argumentos en cuestión del valor. Aquí en Estados Unidos, desgraciadamente, las universidades son carísimas. Entonces, hay muchos estudiantes que están realmente pues considerando si realmente van a regresar en el otoño o no, dependiendo si va a ser virtual o no. Entonces, es más bien el valor que le damos al conocimiento y a la enseñanza, a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, yo siento que a veces en sociedades, yo me acuerdo que en México yo batallaba mucho, como decía Sara, en gente que pagara por clases o pagara por un concierto, y aquí en Estados Unidos desgraciadamente es lo mismo, ¿no? No se le da el valor como sociedad a lo que es la educación y las artes, y yo creo que eso realmente trae otro problema, ¿no? Que son las prioridades como una sociedad, que realmente no es lo mismo en otros países que tienen más apoyo a las artes y incluso en situaciones como ahora, hay mucho más apoyo a músicos, a escritores, etcétera. No sé si ya me pasé del tiempo. Pero ok. Pero bueno, está bien. Entonces, Luis, serías el último de esta ronda. Bien, pues muchas gracias. Muy interesante todas las posturas, las posiciones. Hay ciertos temas en común en los que todos creo que estamos de acuerdo. En el replanteamiento de las prioridades, estos son tiempos en donde nos hacen ver qué es realmente valioso y qué es lo que podemos dejar de lado, y que antes creíamos, hace 3, 4 meses podíamos pensar, es que esto es lo que tengo yo que hacer todos los días, y de pronto uno dice, bueno, no, puedo vivir perfectamente sin eso, y en cambio con esto sí es lo que requiero. Ninguno estábamos preparados para la pandemia, es un shock, es una quiebre para todos nosotros, y sería absurdo pretender volver tal cual a hacer lo mismo que hacíamos nosotros antes. Me parece que también coincido completamente en que no se trata simplemente de seguir haciendo lo mismo y grabarlo y subirlo a esta plataforma o a la otra o así. Yo desde el campo de la educación lo estoy viendo con, pues bueno, a nivel universitario, que es un gran problema. Muchos profesores están pretendiendo simplemente repetir la clase que han dado pues tantos años, tal cual, a través de una de estas plataformas, sin cuestionarse que, primero que nada, si los estudiantes están atendiendo o no. La realidad, por ejemplo, en las universidades públicas es que, pues, me imagino que cerca de la mitad de la gente debe estar abandonando la universidad. Y nosotros tenemos que generar pues material, herramientas, opciones, pues para que no lo abandonen, ¿no? Por distintas cuestiones, desde económicas, sociales, políticas, etcétera. Y bien, pienso otra vez en esta cuestión de los de círculos, que somos nosotros los que debemos de organizar eso. Primero que nada, pues entre amigos muy cercanos, familia muy cercana, y así desde abajo, porque si nos esperamos a que lo organicen desde arriba, pues lo que vamos a tener es precisamente este tipo de cosas, que cancelación de conciertos, cancelación de todo tipo de reuniones en donde haya muchísima gente, porque como bien dice Luis Mario, es un problema del cuerpo, ¿no? Y las soluciones que nos dan los epidemiólogos son soluciones completamente asépticas, ¿no? Donde los cuerpos no se toquen ni se acerquen. Y entonces uno dice, bueno, pues todas las revoluciones que hubieron desde los años 60, entonces ya las perdimos, ¿no? De la noche a la mañana. Y bien, tienen que haber maneras, claro, no es que uno abandone completamente todas las cuestiones de sanidad, ¿no? Pero pues tenemos que buscar entre nosotros mismos todos esos medios. Bien. Continuamos. Celina. Quedó congelada. Sí. Sí. Pues ya se fue. Quedó un poquito congelada seguramente porque está viendo algunos comentarios que está haciendo el público, algunos comentarios que están haciendo
en las redes sociales. Creo que sí hay un jale interesante. Y pues bueno, creo que se están planteando pues buenas preguntas, porque al final de cuentas el problema todos lo sabemos, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo vamos a reinventar nuestra realidad? Eso es justamente lo que creo que está siendo un poco interesante aquí, ¿no? Vamos a ver si Celina ya tiene micrófono. Sí, ya algo pasó a la tecnología, que es justo también uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esta tecnología? Algo que todos además dicen es esta cuestión del cuerpo, de la cercanía, que yo creo que tiene que ver con una confianza con el otro y creo que tiene que restablecerse de alguna manera. Estamos en un punto justo de oportunidad en el que podemos volver a tejer, volver a reconstruir ese tejido social, que creo que la base es la confianza, ¿no? ¿Cómo vamos a confiar en el otro? ¿Cómo lo vamos a ver? Ustedes dicen esta cuestión del cuerpo. El teatro es lo fundamental, ¿no? Es la base del trabajo, trabajar con cuerpos. Muchas cosas, ¿no? Muchísimas. La música, tú decías, Sara, ¿no? Esta cuestión de la cercanía, la vibración, efectivamente, y escuchar que te salpique el sudor del músico, estás en vivo, te hace sentir y es una experiencia irrepetible. La pintura, la fotografía, quizás lo pensamos un poco más alejado, pero de alguna manera, pues también es esta cuestión de cuerpos, el tocarse. Y entonces ahora, el contacto humano, ¿cómo lo vamos a transformar? Sería una cuestión de, bueno, ya está, Luis Mario. Sí, es que, digo, sin minimizar la gravedad, la enorme gravedad del asunto, creo que hay que pensar precisamente en cómo están cambiando las relaciones, y eso es algo que sí podemos hacer. Bien lo decía McLuhan, ¿no? Es el artista quien prefigura de alguna manera los cambios que se dan en las sociedades, y que creo que tenemos que asumir también esa tarea. Y al respecto, me gustaría hablar rápidamente de una experiencia, ¿no? Porque las hay, que hemos ido preparando el terreno sin darnos cuenta realmente, ¿no? Personalmente me tocó una experiencia hace 10 años, ¿no? Una pieza que me fue comisionada para realizar en el MUAC, ¿no? El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que tenía como tarea, digamos, porque éramos varios artistas, que teníamos como misión trabajar con una comunidad específica y a partir de un tema que generara un debate. Y yo el que escogí fue trabajar con la comunidad de Facebook. Y para mí el asunto a problematizar era precisamente el de la amistad, ¿no? Basado un poco ahora sí que en las lecturas primigenias, en Aristóteles y su ética, en donde define de alguna manera la amistad como la experiencia compartida, como esa relación que se cultiva. Pues yo problematizaba qué significaba la amistad en Facebook, ¿no? Entonces, el sentido de la pieza, a final de cuentas, era el de recomponer el concepto para hablar de la ciberamistad, ¿no? Y yo lo que hice fue, tenía en ese momento como 3,000 contactos, digamos, o 3,000 amigos, y les envié una carta a todos diciéndoles que nos quedaban 15 días de amistad, ¿no? Y que a los 15 días desde el MUAC iba yo a estar borrando personas, haciendo una despedida con cada uno, iba a borrar al 90% de mis amigos, porque según Aristóteles, pues uno no puede tener demasiados amigos porque no los puede cultivar. En fin, para decirlo rápidamente, efectivamente se realizó la acción, me llevé muchísimos improperios, por supuesto, ¿no? Diciendo que quién me creía yo para decir quién merecía o no ser mi amigo, otros que me rogaban que los mantuviera en la lista de los amigos, etcétera, etcétera. Fue una experiencia, fue un performance a final de cuentas interesante, pero lo que quedó sembrado ahí era la pregunta sustancial. ¿La amistad implica la experiencia compartida por los cuerpos o es posible desarrollar un concepto distinto que es el de la ciberamistad? Yo creo que ese es uno de los puntos, realmente, ¿no? O sea, las relaciones humanas cambian y hasta qué punto cambian y de qué manera nos adaptamos. Yo creo que hoy nadie pone en duda que yo pueda ser amigo de alguien a quien nunca he visto en la vida, ¿no? Con quien nunca he estado compartiendo una comida,
¿no? Y que sin embargo podemos hablar todos los días por Facebook o por alguna otra de las redes sociales, ¿no? Entonces, esos cambios ya se están dando, digamos. Ahora nos agarró por sorpresa y por supuesto es una gran sorpresa, pero de alguna manera se han ido prefigurando esos cambios a los que nos vamos a ir adentrando, yo creo que con más facilidad y plasticidad de la que creemos. Claro, hablo desde la experiencia urbana, ¿no? Que habría que distinguir y no pensar que toda la humanidad está en la misma condición que nosotros, ¿no? Claro, perfecto, pero ese también es el chiste. Uno no puede hablar de otra experiencia, sino de su experiencia. Y también de esto se trata un poco, ¿no? Cada quien habla desde su trinchera. Pero este es un buen punto, porque lo que les mencionaba, ¿no? Acerca de la confianza, la amistad, pues van pegadas, ¿no? Las relaciones y lo que nos está afectando en realidad es esta cuestión de que nos rompe el mundo, porque las relaciones, hay un distanciamiento corporal y, y la importancia que de pronto nos hace ver, sí es importante tocar al otro. Ahora, ¿cómo voy a sustituir esa relación? ¿Alguien quiere levantar la mano o yo me impongo? No, yo quería decir algo sobre el tema de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Por ahí varios mencionaron, ¿no? Lo que uno pensaba que te hacía feliz, ¿no? Cosas simples, a lo mejor, de ir de compras, ¿no? Que ahora nadie va, o ir a comer a ciertos restaurantes, ya no estás yendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, salí a caminar con mi hijo y paseamos al perro que tenía no sé cuánto tiempo que no lo paseábamos al pobre. Y de pronto mi hijo, que no había salido brevemente, ¿no? Un par de veces en carro por alguna cosa, estaba la tarde hermosísima, no había nadie, íbamos caminando con el perro y de pronto los dos dijimos, wow, ¿cómo extrañamos esto, no? La luz, sentir el aire. Yo creo que eso es como lo que está pasando ahora, ¿no? Te estás dando cuenta de que esas cosas tan simples que a lo mejor no valorabas, finalmente son muy importantes. Y a mí me pasa lo mismo con el contacto también de la gente, de los amigos, ¿no? Como decías, claro que puedes tener un montón de amigos, pero realmente cuando te sientas con alguien y hablas con la persona y sientes su olor y lo puedes tocar, o sea, no se puede sustituir, pero obviamente pues tenemos que estar abiertos a que esto quizá no va a regresar en un corto plazo, ¿no? O al menos hasta que encuentren una vacuna o lo que mucha gente espera es eso, ¿no? Tener una seguridad de que no te vas a contagiar y que puedes interactuar y eso quién sabe cuándo pase. No lo sé. Bueno, yo quiero igual continuar. ¿Sí? Sí, bien. Cuando hablaba también de esto de la formación de identidades y de sentidos desde arriba, también me refiero ahí, por ejemplo, a Facebook, a las distintas plataformas, porque condicionan la relación social, ¿no? Precisamente como ahorita comentaba, ¿no? Luis Mario, el ejemplo es buenísimo, ¿no? Lo de las amistades ahí, no hay verdaderas experiencias compartidas, ¿no? La gente va, toma sus fotos, toma sus videos y esto, y los sube ahí, esperando los likes y todas estas cosas, pero realmente no está compartiendo la experiencia, está más bien mostrándole al otro lo que él sí hizo, lo que él sí tuvo. Entonces tienen más un dejo pues sí, de un poco de prepotencia o de soberbia, ¿no? De esta exclusión de, mira, fue una experiencia, pero fue mía. Yo te comparto la foto, te comparto el sonido, ¿no? Que no dura ni 10 segundos, yo qué sé. Y realmente esas no son experiencias compartidas. O sea, las experiencias compartidas como esta, la que justo estaba comentando Sara, que son las de ir con el hijo, pasear al perro y caminar por la calle sin sentir el viento. Ese tipo de experiencias es imposible tenerlas a través de las redes sociales. Ahora, no digo que las apaguemos, ¿no? Tampoco hay que ser, pues, igual tecnófobos, ¿no? Sino que se trata de que las pensemos como complementos y más bien cómo recuperar otra vez las relaciones presenciales. Y ya que nosotros podamos ir armando círculos o ir armando relaciones en distintos grupos, los mismos grupos pueden ir creciendo, ¿no? Siempre y cuando se vaya teniendo esa confianza y esa horizontalidad en donde todos comuniquen realmente la situación o las cosas relevantes, no es que se tengan que decir absolutamente todo. Entonces ahí sí podremos nosotros recuperar. Si nosotros nos esperamos a que nos digan, vamos a estar como en China o estas cosas que estamos oyendo que, ok, no hay contagios en Wuhan, pero ¿por qué? ¿No? Porque hay un control
completo a través de los celulares, ¿no? Estas cosas, estos reportajes que han salido, en donde dicen a través del celular, ahí viene el semáforo para cada persona y le dicen, si tú eres rojo no puedes salir de tu habitación, si eres amarillo solo puedes salir en cierto perímetro y ya, si eres verde sí puedes salir, ¿no? Y entonces se hace un monitoreo 24 horas, 7 por 24, en donde sabe el Estado qué está haciendo cada uno de los ciudadanos. Entonces eso sí es ya propiamente de una sociedad distópica, en donde vamos a perdernos, o sea, no solo perder el contacto con el otro, la amistad, sino va a haber un control sobre nosotros, sobre nuestras propias pues, identidades y sentidos. Y no debe de pasar eso. Guadalupe, tú querías. Ajá. Y pues yo no creo que va a ser así, yo creo que ya es lo que la pandemia ha traído es justamente que disolvió lo presencial. Esa es la parte más complicada de este asunto. Lo presencial se disolvió y lo virtual vino a ocupar el espacio de todos. Y no solo eso, permitimos justamente lo que dice Luis con mucha razón, permitimos de manera consciente y de manera autorizada a que a través de estos aparatos estemos absolutamente controlados. ¿Cómo están midiendo la movilidad en las ciudades? A través de cómo estamos en Facebook, moviéndonos, diciendo a dónde vamos, con la geolocalización. La sanidad nos ha convertido en sujetos autocensurados. Y eso a mí me parece muy grave, porque además ya sustituimos, con lo que decían del Facebook y el experimento tan bueno que hizo en el MOAC Luis Mario, ya cambiamos las relaciones por conexiones. Y creo que va a ser muy complicado remontar esto. Sí coincido con Luis, que tiene que ser desde los microcosmos de cada quien y desde sus propios ámbitos muy pequeños empezar a tratar de rebasar esto. Yo la verdad es que a lo mejor soy un poquito más pesimista, pero sí veo que no es algo que va a pasar, es algo que ya está y que no nos damos cuenta que ya está. Realmente, como yo les decía, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a hacer yo? El Fotomuseo ya cerró y decidimos cerrarlo justamente porque vimos que esto ya no iba a ser posible. Ya no vamos a poder tener estas exposiciones masivas. Una inauguración del Fotomuseo eran 3,000 personas. Eso ya se acabó. Y ese miedo al otro, esa es la parte que nosotros tenemos que pensar desde la cultura y desde el arte. ¿Cómo vamos a remontar eso? Porque ya está instaurado, no viene, ya está. Y sí estamos instalados absolutamente en lo virtual y el virus ya nos aisló. Definitivamente. Eso yo creo que además en lo que llega la vacuna, en lo que si viene la bajada de la curva en octubre, que antes era el 15 de junio, en lo que sí, no sé qué siga, que vamos a cambiar muchísimo, por supuesto, nuestra manera de consumir cultura, por supuesto. Bien. Fernando, creo que tú también levantabas la mano, pero ya no sé. Ajá. Aquí estoy del lado izquierdo. Bueno, yo creo que en esta época que se nos viene, el artista necesariamente va a tener que estar más cerca aún de su audiencia. Yo como melómano, a mí me encanta la música y por eso fotografío música. O sea, antes de ser un fotógrafo que documenta a los músicos, pues soy alguien que disfruta, ¿no? Yo creo que en este caso el artista debe de pensar en qué le gustaría recibir a su audiencia, ¿no? ¿De qué manera? O sea, yo creo que hay que replantearse todo eso, las maneras de hacer llegar el arte a la gente. Yo creo que va por ahí de alguna manera, ¿no? Al final, en mi caso, la fotografía, pues es la nostalgia, ¿no? Es el testimonio de que algo existió también, es la historia. Todo esto, digamos, ahorita me he dedicado en redes sociales a hacer toda una retrospectiva de mi trabajo de 30 años y veo que a la gente le gusta, la gente está recordando, está añorando algo que ya no va a regresar y hay que inventarnos la manera de documentar el futuro, ¿no? Pero sí, es importante saber qué quiere nuestra audiencia, ¿no? Para recibir de ellos también. O sea, uno les da, pero también el artista debe de recibir, ¿no?
porque, pues digo, es muy romántico decir que vamos a hacer nuestro arte y ya, ¿no? Tenemos que ser bien retribuidos también en una nueva época, ¿no? Sí, sí. Patti, ¿tú quieres decir algo en esta? Bueno, hay varios niveles y varias cosas que han sacado a la luz todos. En primero, la confianza, que fue uno de los primeros conceptos que empezamos a hablar, y su relación en cuanto a una amistad verdadera. Yo siento que esta crisis ha sacado a la luz lo que es la nueva realidad que las redes sociales han traído desde antes que esto empezó, que crea un cierto tipo de relación impersonal entre los humanos en general y un tipo de identidad muy egoísta. Que realmente se hace conflicto con conceptos como respeto a otros, confianza en las otras personas. Entonces, más bien yo creo que sería cosa de preguntarnos cómo podemos regresar a ese tipo de amistad verdadera, de confianza entre nosotros como seres humanos, ya seamos amigos o ajenos. Y en este caso, en una manera virtual, cómo podemos tomar ciertos elementos, como decía Fernando, no nada más es de un lado, sino debe de haber un cierto tipo de reciprocidad entre dos personas, ¿no? Para realmente crear un tipo de amistad real. Yo siento que esos conceptos de confianza y de miedo solamente desaparecen en cuanto se reanude ese tipo de respeto ajeno, que yo siento que a veces ya no existe, ¿no? Luego, en otro sentido de cosas prácticas, de cómo regresar, por ejemplo, a los conciertos. Aquí en Nueva York hay varios teatros o centros culturales que están, por ejemplo, considerando retomar conciertos en septiembre, pero a lo mejor no hay cantantes o no hay instrumentistas de viento, están creando ciertas cosas así que a veces son media raras también, pero también, como Sara decía, como músico y como jazzista, como improvisador, es importante estar en un mismo espacio, ¿no? Para realmente crear ese tipo de energía que solamente se puede crear de esa manera. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Luego ves historias como decía Luis, ¿no? De China o de Corea del Sur o Nueva Zelanda, ¿no? Que hubo un cierto de control muy coordinado entre la sociedad, y yo creo que por eso fue posible que han salido de esta situación mucho más rápido que otros países. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha disparidad, mucha gente está completamente opuesta a ese tipo de control. Pero por otro lado hay mucha gente que está realmente esperando con ansia un tipo de control de esa manera para poder salir de esta situación. Entonces, todo eso afecta cómo vamos a regresar como músicos, el acceso a la salud, a las pruebas del virus. Todo eso tiene que ver en las decisiones y en el tipo de soluciones que vamos a tener para poder regresar a un tipo de normalidad, aunque esa palabra yo creo que ya no la debemos usar, pero bueno. Sí, hay que vetar esta palabra de la normalidad. Ahorita sería la cuarta ronda de todos, que yo creo que por tiempos, y bueno, la verdad me pareció muy interesante, sería, bueno, ¿con qué quisieran concluir? ¿Con qué nos quedamos de esta mesa? Porque bueno, se votaron varias palabras que creo que retumban, que son importantes, como la amistad, la confianza, la felicidad, las experiencias compartidas, cómo recuperar la relación. Creo que es una pregunta que no solamente los que estamos ahorita en la mesa, sino los que nos están viendo, porque además hay preguntas, tenemos preguntas, y todos en la sociedad o en los círculos en los que nos manejamos, ¿no? ¿Cómo la vamos a recuperar? Hay una palabra muy importante que nos está afectando, bueno o malo, que también ustedes la sacaron, el control. Lo presencial se disolvió, pensar en el otro, saber recibir, y esta disparidad última que de la que hablaba Patti, ¿no?
Entonces, no sé quién se quiere arrancar. Ya sería nuestra última ronda para concluir con que nos quedamos, ¿no? ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Bueno, yo Si igual. quieres. Ah, bueno, Luis, que siempre ha cerrado, que abra ahora. Gracias. Bueno, es que antes que cerrar, quería comentar que después de todo hay una realidad en nuestro país que donde sigue estando todavía lo presencial, o sea, lo presencial, la relación presencial es parte de la vida de más del cerca del 60% de la población. O sea, ellos no pueden aislarse, no tienen un salario fijo, no trabajan en una empresa, no tienen los ahorros suficientes como para quedarse encerrados los 3 meses. Ellos pues, tienen que trabajar al día a día y ese 60% de la población que está en una economía informal, pues ahora está en una situación todavía de mayor desigualdad y de mayores problemas y así. Digamos, un poquito, nada más para ponerle un poquito más de sal a todos los problemas que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, si bien para otros, pues sí, uno puede tener esta posibilidad de quedarse aislado, de mantenerse separado, de hacer las compras en línea, etcétera. En nuestro país, esa es una realidad realmente muy pequeña, muy, muy reducida. Y a mí me ha parecido muy, muy, muy enriquecedor. Bueno, ya nada más para cerrar, me ha parecido realmente enriquecedor y estoy muy, muy agradecido porque me llevo muchísimas experiencias y muchísimas ideas que si bien es a través de estos medios digitales, pues bueno, por empatía se vuelven experiencias compartidas, ¿no? Pero en verdad que muchísimas gracias. Ya hay miles de temas y cosas que quisiera seguir comentando, pero bueno, ya para otra ocasión. Luis Mario. Sí, precisamente, y bueno, a eso quería llegar, a que Luis dijera que esta sesión de hoy es una experiencia compartida, ¿no? Y que podemos seguir construyendo a partir de eso. Yo sí quisiera decir, bueno, un poco, no sé, esta frase que se le atribuye a Gramsci, yo no estoy seguro si la dijo él o no, que dice pesimismo del pensamiento, optimismo de la acción, ¿no? Y que creo que es un poco lo que tendría que regirnos de alguna manera. Sabemos de la difícil situación, sabemos de la dificilísima situación de mucha gente que está en peores condiciones que nosotros, ¿no? Y que creo que tenemos que ser empáticos, pero al mismo tiempo creo que tenemos que rescatar cosas positivas que han salido. Y yo, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, no se habían desarrollado tantos proyectos internacionales como en estos 3 meses. Gente que de aquí de México se conecta con alguien en Argentina, con alguien en España, con alguien en Inglaterra, y de pronto ya están armando una experiencia teleteatral, si tú quieres, pero que no sería posible si no fuera por este confinamiento, ¿no? O sea, no podemos mover nuestros cuerpos, pero nos estamos acercando virtualmente a gente que de otra manera hubiera sido imposible. Me comentaba el otro día una psicóloga que logró armar un congreso internacional con participantes de no sé cuántos países que hubiera sido imposible si se hubiera planteado de manera presencial. Y sin embargo fue el confinamiento el que los llevó, los orilló a esa circunstancia y sin embargo fue todo un éxito, ¿no? Y se lograron intercambios que fueron muy importantes para ellos. A final de cuentas, creo que nuestra memoria es corta y mucho más nuestro conocimiento histórico, ¿no? Y yo pienso en comunidades que hace un siglo incluso, ¿no? Estaban aisladas y que solo salían de su entorno cotidiano cuando era día de fiesta en el pueblo, ¿no? Y que quizá veían a gente del resto de la comunidad cada 3 meses, ¿no? Y que esos contactos obviamente eran muy valorados, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener que volver a cosas por el estilo, ¿no? Entonces, claro que se ha cambiado nuestra cotidianidad inmediata, ¿no? Pero lo que las condiciones en las que ha vivido la humanidad a lo largo de siglos y siglos, en realidad ni siquiera tenemos conocimiento de esas, ¿no? En aquellos entonces los matrimonios se arreglaban por conveniencia, ¿no? Es decir, ha habido una evolución social, ¿no? En ese sentido, a cosas que había antes y que también era el género humano, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora con esta realidad? Bueno, pues se va a modificar indudablemente, ¿no? Pero tenemos que ser en el mejor de los sentidos optimistas respecto a que vamos a lograr adaptarnos a esa situación, ¿no? Creo que no hay de otra. Sí.
¿Guadalupe? ¿O? Sí, ¿Sí? no, Ok. totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Y bueno, esto es una muestra. Proyectos de este tipo, como el que está organizando nuestros amigos del Convite, que nos permiten intercambiar ideas, intercambiar dudas, y lo que traemos en la cabeza en estos meses son súper gratificantes. Y sin duda va a ser desde la colectividad y desde los proyectos colaborativos donde vamos a poder remontar esto y llevar otra vez el arte y la cultura tan necesarios, aunque creo que en este gobierno no les parece tanto, pero me parece que solamente la comunidad junta vamos a poder llevar a cabo otra vez una transformación social a través del arte y la cultura. Y gracias chicos del Convite por hacerlo. Ay, gracias. Sara, por ahí levantaste la mano. Yo quisiera decir también que ha sido un placer estar charlando con todos ustedes. Me parece que todos hacen cosas súper interesantes. A muchos los conozco y los admiro desde hace mucho y otros los conocí hoy. Creo que algo que nos sucede a todos es que tenemos miedo a lo que no podemos controlar, lo que no conocemos, ¿no? Y también toda esta cuestión de la tecnología nos ha hecho creer que tenemos el control de todo y la verdad es que no podemos controlar, no sabemos qué va a pasar mañana. Y a lo mejor es una falsa idea, ¿no? De que, tengo un control, que puedo abrir la puerta desde 4 cuadras lejos y puedo controlar quién sabe qué sesión. O sea, puedes hacer muchas cosas que son muy buenas, pero en el fondo no tenemos control de nuestras vidas porque es así, ¿no? Y creo que ayer hablaba con una amiga y me decía que cuando se descubrió la penicilina, mucha gente se relajó porque ya no estabas al borde de la muerte cada día, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que seguimos todos en una cuerda floja, a no sé cuántos metros de la tierra, y se nos olvida de pronto, ¿no? El pensar que cada día puede ser el último, y se nos olvida entonces darle valor a esas cosas que con esta velocidad que tenemos, ¿no? De toda esta tecnología, de estar conectados, de hacer multitask, se nos olvida. Entonces, yo quisiera que cuando pase esto, ojalá pase pronto, pues, creo que es el deseo de todos, que salgamos de ahí con una experiencia positiva, justo para colaborar con más gente, para ser más empáticos, pues sí, para no estar como un caballo, ¿no? Solamente viendo nuestros propios intereses, porque creo que se nos olvida. Y pues sí, eso, tener más conciencia de la comunidad y, pues bueno, seguir haciendo en la medida de lo posible lo que nos apasiona y nos gusta, porque eso no debe parar, ¿no? Y pues, la verdad no sé qué va a suceder, pero espero que encontremos juntos un camino con mucha luz. Y bueno, pues muchas gracias al Convite por la invitación y a todos ustedes. Muy bien. Patti, ¿tú quieres decir algo? Sí, antes de que se me olvide, sobre todo lo que dijo Luis Mario de lo que es el optimismo, pero también las cosas que han pasado por esta crisis. Por ejemplo, incluso estar en esta mesa con ustedes, en esta conversación con ustedes, yo creo que no hubiera pasado si esta crisis, si no estuviéramos viviendo esta crisis. En estos últimos meses me he conectado más con gente que nunca, ¿no? Eso, en primer paso, yo creo que es la mente abierta y tener una mente positiva, y de ahí, de ese nivel, crear soluciones y planes a futuro. De otra manera, yo siento que en estos momentos necesitamos más unos a los otros que antes, y sobre todo en un nivel interdisciplinario, no nada más los músicos con músicos y los actores con los actores, sino yo siento que esto debe ser una oportunidad para realmente no solo reforzar, pero crear una comunidad muy fuerte interdisciplinaria, ¿no? Yo creo que a veces eso en lo que era la normalidad pasada no realmente no existe, o es muy, muy raro. En otro nivel también yo creo que después de que pasemos por esto, y ojalá sea pronto, como dicen ustedes, que tomemos con nosotros los aspectos positivos, ¿no? Continuar conectando con gente que no conectaríamos antes, hacer proyectos, como decía Luz Mario, por ejemplo, yo tengo grabaciones que voy a hacer con gente en Alemania, que a lo mejor nunca hubieran pasado si esta crisis no estuviera pasando ahora. Entonces yo siento que hay aspectos positivos de lo que es las experiencias virtuales que podemos continuar en un futuro, y aprovechar lo que es la tecnología de traernos
más juntos a pesar de la distancia, de una manera real y no impersonal y falsa. Entonces, yo creo que esos son los puntos que los voy a dejar. Muchas gracias y mucho gusto conocerlos a todos. La verdad que me da mucha felicidad poder conectar con mexicanos después de estar aquí ya como 16 años, y mis disculpas a veces por el español porque casi no lo hablo por acá. Pero mucho gusto y muchas gracias por invitarme. No, pues gracias. Fer, ¿tú qué dices? Ya serías para cerrar y pasamos a las preguntas. Estoy escuchando atentamente a Patricia, estoy de acuerdo con ella. Estos son tiempos de comenzar a crear proyectos multidisciplinarios. Es un momento de alianzas, más que nunca. Yo creo que el artista no debe de poner en manos de los corporativos su talento, ¿sí? El talento se debe de dar de manera directa a quien lo va a recibir y ser bien retribuido por eso. Es muy importante recibir por el trabajo, ¿no? No regalar el trabajo, y de esa manera incluso creo que será más valorado. Bueno, pues muchas gracias. Fue un gusto saludarlos a todos y nos encontramos pronto. Esperemos que esto pase. Y si no pasa, pues vivir bajo estas nuevas circunstancias. No, pues muchísimas gracias. Tenemos comentarios del público que nos... Convite, que fueron muy atentos, muy aplicados en organizar estas mesas. Incluso hasta Edgardo, que se tomó la molestia, ¿no?, de hacernos llegar nuestro kit amigo para hacer llevadera esta noche. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Bueno, todavía no te vayas, espérate. No. Hay comentarios del público. Nos dice Miguel: pensamos que las redes nos han acercado a mucha gente, pero sigilosamente nos aisló al vendernos la idea de que nuestros amigos, y lo pone entre comillas, estaban a la mano, a un clic. Ahora nos damos cuenta que lo más importante se obtiene con el contacto directo. ¿Será necesario romper con las redes, crear microsociedades, aunque nuestra presencia virtual, entre comillas, no sea tan amplia? Esto ya lo pone como pregunta, no sé si alguien quiere responder a eso. No entendí muy bien la pregunta, Celina. ¿Será necesario romper con las redes, crear microsociedades, aunque nuestra presencia virtual no sea tan amplia? Yo creo que ahora más que nunca hay que afianzarnos a las redes. Yo creo que es una manera de proyectar nuestro trabajo de una manera más eficiente. En mi caso, como fotógrafo, pues tú puedes montar exposiciones todos los días de diversos temas y vas a llegar a audiencias mucho más amplias, y por supuesto no descuidar el trabajo en sitio, ¿no? O sea, sí hacer proyectos que como libros, como exposiciones, el caso de los músicos, de los actores, sus puestas, presentaciones, ¿no? Bueno, hace tiempo los músicos salían de gira para promover su último trabajo, ¿no? En realidad el dinero venía de los discos y después llegó un momento en el que pues el dinero ya venía de las presentaciones, ¿no? El disco pues ahí lo tenían, pero en realidad pues debido a las plataformas, que incluso les va muy mal a los músicos con las plataformas, el negocio grande es para Spotify, para iTunes, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay un despojo tremendo, hay una explotación brutal al trabajo intelectual de los músicos, entonces, pues no hay que creérsela por ahí, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Ok, ¿alguien más quiere responder? Patti. Yo creo que, como dice Fernando, más que nada ahora es importante usar las redes sociales como una herramienta para expandir, no necesariamente sustituir lo que era la relación personal antes, pero más bien de expansión. Y en cuanto a lo que dice él, por ejemplo, ahora mis ganancias no vienen de
mis grabaciones, Claro. sino bien yo tomo mi grabación como si fuera un business card, ¿no? Una tarjeta de presentación, y con ayuda de las redes sociales yo puedo tener un alcance mucho mayor. Lo que yo dije antes, yo creo que yo trato de tener, a pesar de ser un tipo de relación virtual, algún tipo de conexión personal, aunque sea por un mensaje especial que yo no le mando individualmente a una persona, en lugar de ser de que yo pongo mi contenido y ahí queda, ¿no? Sino tener un cierto tipo de contacto constante que en alguna manera crea un tipo de ilusión, de un tipo de amistad real, ¿no? A pesar de nunca ver esa persona en vivo, ¿no? Entonces yo creo que tener un tipo de balance para que no sea completamente impersonal, completamente separado, pero yo creo que es muy importante y necesario ahora para conectarnos, como en este momento que me he conectado con ustedes, en lugar de separarnos y de abandonar ese tipo de herramientas. Ok. Igual quiero comentar algo. Me gustaría A ver, agregar, si se puede, ahí. ¿sí, Luis? Sí, Luis Mario. Que yo sí soy defensor de las redes, digamos, pero quisiera hablar de ellas en plural, ¿no? Es decir, no hablar de una red que nos conecta, sino de las redes en el sentido de crear comunidades de sentido, ¿no? Yo creo que eso sería lo fundamental para mi gusto, o sea, crear dónde están esas afinidades y sobre todo, además es un tiempo en el que uno no puede ser ambiguo, tiene que ser muy claro en cuanto a dónde están sus fidelidades. Y en ese sentido creo que los asuntos gremiales, los asuntos sociales, deben tenernos muy sensibilizados y tener muy claro que no estamos trabajando para el capital, ¿no? Sino que estamos trabajando o deberíamos trabajar para las personas y encontrar ahí las fortalezas, ¿no? Es un momento crucial y es un momento que desgraciadamente, aunque el 90% de la población mundial estuviéramos de acuerdo, parece que la economía y los rumbos políticos son dictados por menos del 10% de la población mundial, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que definir dónde estamos parados y con quién estamos, creo, y ser muy decididos y no ambiguos en ese sentido. Claro, Luis Ramos quería decir algo, ¿no? Y pues bueno, a mi manera de ver, habrían dos maneras de tratar o de relacionarnos nosotros con los medios electrónicos. Una sería una manera de mera reproducción y la otra sería de una construcción. Las dos son muy importantes y las dos las tenemos tanto en las plataformas en donde vemos películas o escuchamos música o compartimos fotografías, etcétera. Digamos, la reproducción, lo que hacemos es nosotros somos espectadores, escuchamos, vemos, presenciamos, y eso es importantísimo, es parte igual de nuestra vida, pero hay veces que se confunde y se cree que estamos construyendo cuando realmente solo estamos reproduciendo, como por ejemplo los retos, ¿no? Entonces se pone un reto en Facebook o en tal red social y se dice, ahora todos pongan tal cosa. Y la gente toma fotos, se arregla, no sé qué. Parecería, hay una parte donde sí parece que hay creatividad y todo, pero pues hay una reproducción muy acotada, muy delimitada. Entonces, y en cambio, en la parte de la construcción es donde entraría esto que comentaban igual Luis Mario, Fernando, todos, en donde habría interdisciplinaridad, en donde hay una construcción y que es muy, muy valioso. Esto que comentaban también acerca de, igual Patricia, acerca de pues, los coloquios o los congresos o esto mismo que estamos nosotros haciendo en este momento, ¿no? Una construcción entre todos donde estamos llegando hacia algún lado. Pero para la construcción también es muy importante encontrarle un sentido, una dirección hacia dónde yo quiero ir. Y el problema de la reproducción es que al espectador se le quita la posibilidad de poner su propio sentido, ¿sí? Se le dice, el sentido es este, que tristemente muchas veces se reduce al consumo y se le deja fuera. Entonces, a mi manera de ver, ya para cerrar, es que el problema es cuando centramos el sentido de nuestra vida y nuestra identidad, sea individual y social, en la mera reproducción dentro de los medios electrónicos. Lo que requerimos es la construcción y por eso, pues veo que es importante hacer esas distinciones. Gracias. Hay aquí un comentario, pero alguien que no haya, Sara o Guadalupe, respecto a esta pregunta que se hizo, o seguimos. No, seguimos.
Ok. David Valenzuela comenta, ¿cómo se puede reimaginar y renovar la relación artista y población para que sea más segura para los artistas y mucho más valorada por la población en estos momentos? Eso no sé si fue una pregunta o fue comentario, ¿eh? Ok, aquí hay una pregunta, creo. Ay, es que esto de la tecnología para mí es un poco nuevo. Hay un Ay, ay, ay. comentario que hace Celina, Ajá. que dice lo siguiente: las redes sociales sirven a intereses comerciales, permiten generar ingresos, pero tal vez la virtualización afecta en mayor medida a la cultura. La prueba es que las industrias financieras son las únicas que no sufren porque ya eran virtuales. Creo que sufrimos de financiarización. Es un comentario de Jimena. ¿Qué opinan al respecto de esto? Pati, ajá. Yo creo que esto lo dije hace unas rondas atrás, que eso yo creo que está conectado en lo que es el valor que le damos lo que es a las artes, ¿no? Como sociedad. Yo creo que leí hace poco que Alemania y Nueva Zelanda dieron no sé cuántos millones de dólares a lo que es el sector artístico en sus países, algo que realmente yo creo que aquí en Estados Unidos y la experiencia que yo tuve en México cuando estaba por allá, yo creo que es más difícil tener ese tipo de valor como artistas en nuestras sociedades. Entonces estamos destinados a depender de lo que es el apoyo privado y dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de situación, como artistas en países como donde estamos nosotros, tenemos que de alguna manera cambiar la narrativa en lo que son las prioridades como sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que como sociedad son más valiosas, ¿no? Y yo siempre digo, la educación, las artes son cimientos esenciales para una sociedad próspera. Y yo creo que de ahí, pues de ahí debe de informar tanto a gobiernos como instituciones para que den el apoyo que se merecen este tipo de disciplinas. Bien, dice Tania Martínez Vaca. Ah, no, ella está viendo el video. Ignacio García Telles dice, Luis, no sé qué Luis se refiere, más que círculos de confianza, requeriremos espirales de esperanza expansivas. y la verdad es que ya no alcanzo a ver más los comentarios porque... Hay otro comentario aquí, Celina, de Cecilia Camino Domínguez. Dice lo siguiente: esto es el principio de una adaptación. Gracias por el compartir de todo, colectividad, equipo y optimismo. Gracias. Pues bueno, creo que con esto, para no alargarnos más, damos por terminada la primera sesión de estas mesas a las que convocó el convite. La verdad, muchísimas gracias por haber aceptado y haber pues compartido, ¿no? Sus opiniones con nosotros. Muchísimas gracias al público que nos escuchó, que se dio el momento para pues estar aquí virtualmente con nosotros. Gracias a los que hicieron posible este foro, que es José Gurría Cárdenas, quien le toca moderar otra mesa en otro de estos días y también está como invitado Alberto Aguilar, Edgardo Aguilar, yo, Celina Aguilar, a que se les quede el Aguilar. Y pues me resta nada más invitar a todos a que continúen asistiendo a estas mesas que van a estar durante toda esta semana a través de Facebook Live del Convite en todas sus modalidades, Pastelería El Convite Restaurante, Ars Futura, Jazzbook, y pues los que se sigan el Jazzbook, Club de Jazz, y la retransmisión, ahorita que terminemos, se hace vía del canal del Convite YouTube, creo que nada más, ¿verdad? Las citas a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Realmente yo me quedo con algunas palabras sueltas, ¿no? Con la empatía, con la colectividad, con el valorar lo esencial, la contemplación, el optimismo, la interdisciplinariedad y el aprovechar la tecnología real que tenemos ahorita, ¿no?
el trabajo para las personas, el darle sentido a lo que estamos haciendo, a la educación y pues a la construcción de este colectivo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Celina Aguilar y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Bye. Buenas noches. Luego, Gracias. muchas gracias. Que estén muy, muy bien. Mil gracias. Chao.